¿Qué tal? Bienvenidos. Arrancamos, comenzamos con el programa número 192 de Último Cuarto. Sí, aquí por la pantalla de BTV. Tranquilo el Goes, arriba el Goes. Se quedó con el último clásico del año 2014 y de la Liga para ir poniendo las cosas en su sitio y sobre todo afianzarse en lo que puede llegar a ser esta Liga Uruguaya. También por el otro lado, en la punta, Malvin, cómodo, tranquilo, confirma cada mes su seguridad dentro de esta Liga Uruguaya. Montevideo prácticamente le dice chau, chau, adiós, adiós a lo que son las ligas uruguayas porque ha cortado a sus extranjeros y prácticamente ya no piensa más en lo que es lo principal del básquetbol uruguayo. Hoy, jueves 18 de diciembre, aquí se vienen los títulos en Último Cuarto. Se sacó la espina. Goes derrotó a Aguada 74-61 en el clásico del básquet uruguayo, con un parcial de 36-23 en el complemento, con Brian García, Costa y Adeleque como figuras. El misionero cortó una racha de 6 partidos y 6 años sin ganarle a su tradicional rival. Alegría incompleta. Truville venció a Defensor Sporting 83-69 y quedó como único escolta en la Superliga. La noticia negativa en el rojo de Pocitos fue la fractura del Pepo Vidal, que se perderá el resto de la liga. Volvió una noche con gran actuación del panameño Rubén Garcés. Malvin derrotó a Braica y Maccabi y se mantuvo como líder de la Superliga. Calfani salió sentido de la rodilla y espera resultados de los análisis. Sigue creciendo. Atenas logró la octava victoria en 9 presentaciones en la era Adrián Capelli al ganarle 76-71 a Bohemios, igualando a Defensor en el tercer lugar, quedando en puesto de clasificación directa a playoff. En el reclasificatorio, Biguay Olimpia toman aire respecto al descenso. Montevideo quedó casi condenado al Metro 2015, cortando a la dupla extranjera Anthony Young y Chris Ellis tras la derrota frente al equipo de la Cúpula de Colón. Bueno, muy bien, con los títulos de la mano de Santiago Hernán Rodríguez, nuestro licenciado, desde el gran Juan Pablo Taibo, arrancamos este programa, el último del año, porque, bueno, por las fechas festivas, hoy estaremos prácticamente cerrando, ¿no?, lo que es este 2014, pero con preocupación en el lado de Truville, como lo marcan ustedes, ante lo que fue la lesión de Pepo Vidal. Ya fue intervenido de su mano derecha, en realidad del radio, de su mano derecha, salió todo bien, pero bueno, ya no volverá, algo que lo deja al equipo de Truville. Creo que prácticamente en esas aspiraciones que venía marcado, ¿no? Como con el laburo de Álvaro Tito, con lo que había refrendado con su plantel. Bueno, lamentablemente se suma la lesión de Aguilera, de Martín Aguilera, esto quedando el rojo de Pocitos justamente en una posición de esas que de repente no es con la que se preveía. Y la derrota de Aguada también, ¿no? Esto se da que está en el 8º lugar de la Superliga y frente a Aguada, a Goes, su tradicional rival, donde ahonda un poco, bueno, esa preocupación que tiene también por lo bajo que está jugando el equipo, en este caso todavía dirigido por Germán Fernández. Santiago Hernán Rodríguez, nuestro licenciado, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Gustavo? Las muy buenas tardes para todos. Me tocó ver a los dos líderes, entre comillas, ¿no? Hay un líder y un escolta, como son Malvin y Truville, que consiguieron muy buenas victorias. Malvin frente a Braica y Maccabi, y Truville ante Defensor Sporting para estar primeros y segundos en esta Superliga. Pero la realidad es lo que recién comentaba Gustavo, la baja, la lesión del Pepo Santiago Vidal, esa fractura del radio, un hueso muy importante sobre todo para la articulación de la muñeca, de su brazo derecho, en una caída fortuita chocando con Néstor Colmenares, y esta sin lugar a dudas es una lesión que sufre demasiado Truville. Creo que más allá de la victoria, la preocupación es mucha debido a que pierde uno de los mejores bases de la liga, no solamente al base titular, uno de los mejores jugadores que han llevado a esta gran campaña de Truville, sino que me da la sensación que las aspiraciones del rojo de Pocitos obviamente decaen respecto a lo que es esta lesión, así que la pronta recuperación para el Pepo. Obviamente salió todo bien en la intervención quirúrgica y ojalá que vuelva rápido a las canchas para un hombre que ha ligado bastante poco en los últimos tiempos. Bien, el gran Juan Pablo Taibo, ¿qué dice, Taibete? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para todos. Estuvimos en el Palacio Peñarol para ver el gran triunfo de Goes sobre Aguada, con un planteo inteligente, efectivo, defendiendo muy bien a los 40 minutos, bajando a Aguada a muy pocos puntos y sobre todo en momentos cruciales en el cierre, teniendo la personalidad para sacar un parcial amplio y poder ganar el partido después de 6 años. Entonces Goes que se queda con un clásico, lo que hizo Adeleque, el sacrificio de siempre de Brian García, varios rendimientos importantes, Alejandro Acosta, muchas cosas que luego vamos a repasar, pero también noticias en el plano internacional, porque Malvin ya conoce cuándo y en dónde va a jugar su sede de Liga de las Américas. Lo hará del 23 al 25 de enero en Cancún, ahí va a ser local Pioneros de Quintana Roo, también está Flamengo y Leones de Quilpué, un equipo
equipo del país de Chile. Así que bueno, una serie bastante complicada para el equipo que dirige técnicamente Pablo López. Bueno, un poquito más lejos, José Bete de Calvete. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden por ahí? Tranquilo en la punta, ¿no? ¿Qué tal, Seija? Sí, así. Las muy Vamos arriba, arrímese, ahí está. Ya está, no es para tanto. ¿Qué pasó? Le pasamos por adelante a Rodríguez, que esto que es último cuarto. Sí, lo tapo ahí un poco en la cámara, pero entre pelados no nos entendemos. Los pelados se han unido, se puede decir, ¿no? Exactamente. Momento, ¿no? Me tocó estar en la victoria de Atenas frente a Bohemios, un partido que se define con un cierre dramático, electrizante, en un encuentro en el que Atenas llegó a tener hasta 17 puntos, Bohemios lo trajo en el último cuarto, sin embargo, los dirigidos por Capelli confirman su gran momento en el campeonato. Y también en lo que fue otro partido de final cerrado, dramático, como fue el triunfo de Biguá sobre Sayago, una victoria impostergable para el Pato de Villa Biarritz, que le sacó un punto de ventaja en la tabla de la permanencia al equipo de Sayago, que ahora está igualado con Olimpia. Una permanencia que se viene linda, que promete y que tiene la Reborges despegado arriba y Montevideo abajo, pero el resto ninguno se puede descansar. Bueno, rápidamente ya nos metemos en lo que sucedía en el contador Gastón Welfi con el clásico del básquet uruguayo, con esta victoria importante. Yo creo que vale por varios puntos, o sea, por varios lugares, si se quiere analizar lo anímico y también lo importante del punto para el equipo de Goes, que como ya se marcaban los titulares, ¿no? Hacía 6 años, 6 partidos en los cuales, más allá que no hayan compartido de repente los mismos torneos, que Goes no le podía ganar al equipo de Aguada. Y creo también que para todos los que estamos en el básquetbol era el día, ¿no? Era el día y el momento donde, bueno, justamente los desplazos de las Misiones se le podían quedar con el punto al equipo de Aguada. Lo cierto es que Aguada no llegaba bien, luego de 3 derrotas consecutivas y abultadas cada una de ellas. Goes con dos partidos perdidos seguidos, pero que creo que mostraba otra cara. Y bueno, creo que el encuentro fue reflejo de ello. Misionero llevó una propuesta al Palacio Peñarol muy inteligente, bien ejecutada por los dirigidos técnicamente por Álvaro Ponce, invitado nuestro hace unos días nada más. Y Goes que desde el arranque defendió muy bien y claramente intentó ofender siempre adentro. En las manos de Kenny Adeleke, quien tuvo un gran partido, generalmente termina con doble-doble, 16 puntos, 14 rebotes para él. La defensa interna de Aguada nunca le encontró solución, ni cuando fueron al hombre, ni cuando fueron a la zona. Y en ese aspecto Goes ahí siempre tuvo un arma eficiente. La carencia sobre todo de la defensa del equipo aguatero en la pintura, porque bueno, Gorí no siente absolutamente lo que es esa posición. Por momentos solo Tito era el hombre responsable de poder bancar una zona donde se hizo fuerte. Creo que inteligentemente Goes supo atacar lo que era lo más flojo del equipo aguatero en la defensa, que era la pintura. Gorí, que aparte se abre, lanza a 6.75 y el otro día vuelve a terminar con 0 de 6. 0 de 7, algo que, bueno, tiene muy preocupado por su rendimiento, por no ser el hombre que fue a buscar y que contrató el equipo de Aguada, algo que lo deja un poco ya al descubierto de lo que bueno, puede llegar a ser este equipo de Aguada de aquí más en la liga. Salvo algunos arrebatos individuales de Rodrigo Treyes en Aguada, ofensivamente no tuvo una gran oferta en ese primer tiempo. Luego quizás iba a aparecer en algo Martino Simani. Pero acá hay que hablar del trabajo de Goes, que defendió muy bien siempre los picks centrales con Martino Simani, defendió muy bien las cortinas directas cada vez que tenía la pelota. Es uno de los hombres que mejor lo hace y sin embargo Goes tuvo mucho que ver en ese aspecto. En el segundo tiempo, ante esas situaciones, siempre hubo un cambio de hombre que obstaculizó totalmente la intención de Aguada adelante. Y por el lado de Goes hay un ingreso fundamental como el de Alejandro Acosta, que aportó en conducción, defensa, goleo exterior, lo que hizo toda la noche Brian García, primero con el rol de tratar de bajar y defender bien a Marcus Elliott. Lo hizo el debutante extranjero de Aguada, no mostró prácticamente nada. Es cierto, había llegado unas horas antes, pero no mostró mucho. 0 de 5 en triples, ya luego sobre el cierre del partido se lo vio apurado y falto de confianza. Eso creo que lo pudo capitalizar muy bien Goes, que no tuvo grandes diferencias en ningún momento del partido en el primer tiempo, pero que después y ya sobre el cierre del tercer cuarto empezó a mandar, ¿no? Y siempre con esa figura, sobre todo interna de Sí, recién en el tercer cuarto, como marcaba Juanpa, Goes saca 8 puntos de diferencia, pero que rápidamente Aguada se le vuelve a poner en tiro, a tiro, sobre todo en la situación de lo que es tratar de alcanzar la punta. Ahora, lo que sí sucede es que Aguada repetidamente equivocaba cómo atacar, muchos lanzamientos de 6.75, lo de Brian García, creo que es el hombre líder de este equipo de Goes, defensa, ataque, fue por momentos el que también supo abastecer, y lo de Withers, que era un hombre que estaba en duda, que prácticamente
iba a ser cortado después de este partido y ahora ha estirado su contrato por 2 juegos más. Va a cerrar lo que es esta fase con el equipo de Goes debido creo que al gran rendimiento que tuvo en el partido clásico y que también creo que es un jugador inteligente pero que juega cuando quiere. Para ser claro, ¿no? Hay momentos en que Withers comienza a construir lo que sabe hacer de básquetbol, pero en otros que realmente, bueno, no es a veces tampoco habilitado. Lo que creció creo que a lo largo del partido Alejandro Acosta, que fue de menos a más, confirmando con 5 puntos consecutivos ya de cara a lo que iba a ser el cierre del partido para ir estirando lo que era el ajuste que había tratado de hacer Aguada con los arrebatos personales, como lo marcabas vos, por el lado de Martino Simán. Sí, con respecto a Withers, creo que solo es válido tenerlo porque es mejor un poquito que no tener nada. Me parece que es eso, porque la mala actitud del extranjero, las pocas ganas, las desprolijidades que tiene, palabras dichas por el presidente, ¿no? de la institución, que son conscientes de eso, pero también hay que entender que en esta situación, antes que nada, bueno, quizás una noche iluminada, 10 minutos, te puede significar algo. Me parece que en ese aspecto, bueno, es dable lo que ha realizado hoy, es de estirarle por lo menos la permanencia por un par de partidos más. Pero bueno, hay que hablar de un buen cierre también de Matías de Gobea. Matías de Gobea, cuando se acerca a 3 puntos Aguada, aparece con 5 unidades consecutivas, un triple y un doble. Hay un 10-0 en casi 3 minutos. Va a la línea de libre y fue certero. En los minutos calientes hay un 10-0 de Goes. Determinante para cerrar el partido, por eso decíamos que merecidamente, de forma justificada, inteligente, con figuras y conceptos bien marcados, Goes fue el equipo ganador de la noche del Palacio Peñarol. Sí, sin lugar a dudas, creo que esas dudas que se tenían en algún momento, sobre todo por si Aguada tiraba la reacción como la tiró, pero que no se le pudo terminar dando, no se le dio, tuvo calma Goes, que fue justamente, aparecieron las bolas de 6.75 que no habían entrado en algún momento, porque Alacosta también en ese último cuarto conecta con goles de 3, lo mismo que Brian García, ¿no? Creo que sigue siendo ese motorcito, el líder abanderado del equipo de Goes por la defensa, pero también en ataque. Sí. Hoy por hoy lo encuentra casi como uno de sus goleadores. Remarco lo defensivo otra vez. Este mismo equipo de Goes que supo recibir 50 puntos en un cuarto, Aguada lo dejó solo en 61. Eso es importante destacar. Y por otro lado, la personalidad y autoridad que ha mostrado Brian García como titular. Creo que era un rol que se venía ganando hace tiempo, la titularidad, pues cada vez que entraba cambiaba el partido y era fundamental, y creo que le sienta bien estar desde la radio. Y no me quiero olvidar, porque también termina siendo bueno su juego, de repente fue muchas veces al banco, pero creo que eso también le hizo bien al pelado Sebastián Vázquez. Y también vaya reconocimiento para Álvaro Ponce, porque creo que dosificó. No es el año de Gonzalo Meira, eso está claro, ¿no? Pero sí lo que le ha dado minutos de recambio y descanso a un pelado Vázquez, a un Sebastián Vázquez, que por el momento lo espera, lo precisa, a un Withers, pero sobre todo para tratar de cerrar con él, porque estos partidos al pelado Vázquez le vienen como anillo al dedo, pero a veces también por su forma de ser, de entregar todo, bueno, termina cargándose de faltas rápidamente. Eso que hace que de repente no se pueda cerrar con él. Y el otro día lo dosificó y por momentos se le veía salir enojado al pelado Vázquez, pero creo que terminó entendiendo que la idea justamente es esa, ¿no? Que cierre el partido, que terminen construyendo con él lo que puede ser, bueno, un jugador importante, desde el goleo, desde lo que pone también en una zona donde se precisa mucho, sobre todo porque a veces Adeleke ha hecho un gran trabajo y creo que es importante, pero Withers puede quedar ahí, a media tinta, ¿no? Sí. Creo que como un falso 4 o un 3 en la defensa, el pelado Vázquez termina sumando. Bueno, importante, ¿no? La unidad de Goes, por lo que significa volver a ganar un clásico después de tanto tiempo y de esa manera, ¿no? Bien, el abrazo grande, ¿no? Para los amigos del Zoubar, 8 de octubre y algo. Anoche realizábamos, bueno, un programa especial con las juezas uruguayas que se han recibido últimamente de FIBA, como es Alejandra Godoy, Valentina Dorrego, y también con la más veterana, a pesar de ser joven, como es Vivian García. Y bueno, el abrazo grande para Zoubar, todos los sabores, como siempre te decimos, desayuno, almuerzo, merienda y cena. 8 de octubre y algo, un punto ineludible en nuestra capital. Las mesas ya están afuera, despedida de año, bueno, para juntarse con los amigos, hacer una previa realmente espectacular, y hay menú ejecutivo de lunes a viernes al mediodía. Así que 2487-1111, 2x1 en toda la línea de pizzería, hasta las 12 más o menos funciona el delivery. Hacemos la pausa, porque hay mucho material. De la pausa, porque para enrabar el tema de Aguada, hay una citación por parte de la comisión deportiva del club, presidida por Flavio Perchman, para los socios, para esta tarde, a las 18 horas, ahora en un ratito nada más, para, bueno, hacer una especie de balance, ¿no? Una charla abierta con algunos socios que se quieran acercar sobre el momento deportivo de Aguada, sobre algunas decisiones que se han tomado. Así que para los socios de Aguada que quieran colaborar, bueno, el presidente de la comisión deportiva abre una especie de cabildo para, bueno, informar y seguramente también para debatir con socios acerca de este momento y seguramente de cómo se puede salir del mismo, en donde está bastante complicado Aguada. Muy bien, ahora sí hacemos la pausa, a la vuelta volvemos porque hay más del básquet después del básquet.
Línea y Compañía te presentamos hoy la línea de elevadores Columbus Máquina, la línea más completa de aparejos manuales, eléctricos, neumáticos. Cuenta con la solución necesaria para movimiento y elevación de carga y estructuras. Fabricante de aparejos, estructuras y accesorios, cadenas, anillos de fijación, ganchos, grilletes y cinta. Y porta y representa Línea y Compañía, 100 años junto a la industria. Las consultas al 2-952-41 cumple justamente 100 años junto a la industria del agro, creciendo con el país. Sabemos que Línea y Compañía te lo hace llegar a lo largo y a lo ancho del país. Podés pasar ahí por Cerro Largo del Mil o llamás al 2-952-41. Te ayudan a arrancar lo que quieras, ¿no? Las cadenas y... No, arrancar no, a elevar. Bueno, o sea, para arrancar hay otra mercadería que también la tenemos para ahí. que todo ruede mejor. La otra está en Línea y Compañía, y para rodar y rodamiento siempre está la gente de la Rica Rulemanes, amigos nuestros, sí. En Galicia y Cuarenta. Pero veo las cadenas sobre todo para que no se tranque nada y eso son buenas. No, para eso precisa rodaje. Claro. Los rodamientos. Bueno, muy bien. La cadena le hace fluir con ruedas y rodamientos. Tienes razón. ¿Sabía? Sí, y claro. siempre tiene que estar bien lubricada. Usted estuvo en la victoria de Malvin frente a Maccabi. Sí, como apuntamos en los títulos, un nuevo triunfo de Malvin, una muy buena victoria frente a un buen equipo como Braique Maccabi, pero que tenía la baja del tallarín Sebastián Izaguirre, quien va a estar este próximo viernes frente a Goes en lo que será el partido televisado, el regreso del tallarín, que no estuvo ante Aguada y no estuvo tampoco frente a Malvin. Y eso lo aprovechó el equipo playero, que cargó abajo, que puso la pelota en la pintura con Rubén Garcés, que mostró lo mejor desde que viste la camiseta de Malvin, ganando los rebotes ofensivos, lastimando, con ese tradicional medio gancho que realiza el panameño y que tan bien lo utilizara en Defensor Sporting. A partir de ahí fue como Malvin comenzó a, lastimar una zona pintada, menguada de Hebraica, se comenzó a cargar de faltas a tilapasos, y las diferencias entre un equipo y otro fueron notorias, que se empezaron a estirar desde el segundo cuarto, en donde superaron los 10 puntos, llegó a sacar hasta 14 Malvin. Aquí está una nueva unidad convertida por Rubén Garcés, Mazarino, que generalmente utiliza las cortinas indirectas para iniciar los avances. Aquí, como lo podemos observar, lastimó desde el pick central, lastimó desde las cortinas directas, convirtiendo y también asistiendo. Hay un buen ingreso del Enano Martínez, un buen tercer cuarto también del mono Federico Babossi, y Malvin que fue tirando las rentas hasta llegar a sacar 20 puntos en el tercer periodo. Ahí está quien no estuvo disponible y sí lo estará mañana en el partido frente a Goes, el tallarín Izaguirre. Llegó a sacar hasta 20 puntos en el tercer cuarto para liquidar el juego, un juego al que sobraron 20 minutos. Hubo muchas diferencias conceptuales. La defensa sobre Parodi fue espectacular. Parodi venía a hacer un partidazo ante Aguada y prácticamente no pudo aportar en este juego frente a Malvin. Lo detuvieron de muy buena forma. El Bola Silva Rey se encargó de ello, Mazarino en algunos momentos. Y creo que la generación basquetbolística de Braique Maccabi se vio frenada por un equipo de Malvin que en ese tercer cuarto, siendo muy intenso, aprovechó esto, ¿no? Las pérdidas, los contraataques, un Calfani muy dinámico que va de defensa a ataque en cuestión de segundos, y un cambio de hombre en los bloqueos, sobre todo con Michael Hicks, que resultó vital. Hicks, si bien termina como goleador de Braique Maccabi, no pudo generar lo que muchas veces realiza. Venía también de hacer un gran partido frente al equipo aguatero. Un Malvin que perdió muy pocas pelotas, como lo observábamos hace un ratito. Malvin pierde solamente 10 bolas y creo que 4 de ellas son en el último cuarto, cuando ya fue un partido de sub-23 prácticamente. Había perdido una pelota en todo el primer tiempo, algo que indica que Malvin cuidó y mucho la naranja en un partido donde no tuvo un gran destaque de Richard Cheney, donde tal vez Newsom, que ha entrado muy bien siempre desde la banca, tampoco lo tuvo, pero no lo necesitó. El punto negativo para Malvin, un golpe que sufrió Babossi en el tercer cuarto, que lo sacó del partido, pero por suerte para el mono fue solamente un golpe con Luciano Parodi. Pero lo más preocupante es una jugada que se dio en el último cuarto, cuando Matías Calfani choca con el propio Nicolás Mazarino, se le dio una hiperextensión de la rodilla derecha. Estábamos al ladito cuando se dio el golpe, mucho dolor para Matías, que debió dejar la cancha, hielo en la zona afectada, y en estas próximas horas se esperan resultados de algunos estudios que se le realizaron al jugador para determinar cuál es la lesión. Hay optimismo por parte de la sanidad de Malvin en que la lesión no sea muy grave, de que Matías pueda regresar. No va
estar mañana, eso es una realidad, pero posiblemente ya en el próximo año Calfani pueda estar integrando este plantel de Malvin, que volvió a la punta. La había perdido con Trubil, que había ganado el día anterior, ganándole muy bien a un Hebraica Maccabi que sigue, ¿no?, en esos puestos de no clasificación a playoff, y da la sensación que por el plantel acotado que tiene y alguna baja, le va a costar mucho entrar entre los 5. Es el equipo más sólido Malvin hasta el momento, ¿no? O sea, en perspectiva, y esto lo tiro para la intervención de todos, sí, ¿no? ha sido el más regular. Creo que tuvo en algunos momentos, cuando se dio el cambio de Van der Meer, cuando tal vez se desenfocó un poco de la liga, alguna derrota con Bohemios. Con la definición de la Sudamericana en la vuelta, sí, ¿no? Creo que ahí se desenfocó un poco. Pierde los 2 partidos de local, ¿no? O sea, frente a Bohemios el primero, y bueno, y después frente a Goes, que venía en el inicio de la Superliga. Sí, y pierde con el primer partido que pierde es con Aguada, en cancha. A pocas horas de viajar a aquella primera Claro, siempre tenía otro foco de atención que parecía sacarlo. Pero este Malvin es un equipo de nivel internacional. Es muy intenso defensivamente, saca el contraataque y lastima a los rivales, y en defensa, en 5x5 es muy difícil anotarle. Se cierra muy bien. Y si le sumamos a todo esto que Garcés aportó lo que nos tenía acostumbrados en defensor, es un equipo que se pone muy fuerte de cara a la definición. Otro equipo que confirma, ¿no?, desde la llegada de la era Capelli, si se puede hablar de alguna manera, son las alas negras, el de Atenas, porque visitó a Bohemios, y justamente también un equipo que tiene buenos rendimientos, se termina quedando con el punto. José Bete, de Calvete. Sí, una buena victoria del equipo de Atenas, pese a un mal arranque de partido en el que Bohemios controlaba el ritmo de Garbarino y Marota. Jugaba el conjunto de Federico Caminia, buena defensa en la primera línea, como nos tiene acostumbrados, repartiendo el goleo, no dependiendo solo de lo que hicieron sus extranjeros. Atenas desordenado en ataque, arranca 8 puntos abajo en los primeros 6 minutos, pero encuentra a partir del paso a una defensa zonal, un buen ingreso de Gastón Páez, lo mismo que Ryan Blackson. Villegas contenido, pero hay una buena conducción de Juan Chicambón. Villegas bien marcado en el primer tiempo por Eniel Polinais, que estuvo más limitado de lo que fue su rol defensivo dentro del equipo de Federico Caminia. Por el segundo cuarto se dio la reacción de Atenas, que pasó al frente, que después de haber estado 8 puntos abajo en el primer cuarto, pasa con un notable trabajo defensivo, un buen ingreso de este hombre, Gastón Páez, que coloca 8 de sus 12 puntos en ese lapso. Villegas empezaba a generar, hubo 3 volcadas consecutivas de Anthony Johnson que hacían que Atenas recuperara diferencias, que sacara diferencias de cara al descanso largo, y que en el tercer cuarto estirara la máxima a 17 unidades contra un Bohemios perdido en cancha. En los 15 minutos posteriores al primer cuarto hubo un 30-10 del equipo de Atenas. Sin embargo, en los 11 minutos siguientes, Bohemios le mete 30 puntos al equipo ateniense, después de haber tenido una sequía importante en el partido. Tira presión, aparece Marota en la primera línea siendo importante, lo de Garbarino en el 1 por 1, Polinais asume en ataque. No anduvieron bien ni Curtis ni Craig, creo que sí más lo de Curtis, pero Craig quedó en deuda esa noche. En Atenas se cargaba de falta Gastón Páez, tenía que salir, y Bohemios de la mano de Polinais, y con muchas jugadas de ese estilo, con Leo Vaca jugando el pick central, quebraban, cortaban hacia el aro Curtis y Polinais, y el equipo de Bohemios llegaba incluso a pasar al frente, pero cometió errores al final y apareció este hombre en Atenas, Iván Loriente, que puso una bomba de 3 puntos, que apareció con un par de penetraciones para que Atenas recuperara la diferencia después de haber pasado a perder a falta de 3:40 para el final. Había pasado Bohemios por un doble, Atenas recuperó 4 de diferencia, se intercambiaron gol por gol en lo que fue el tramo final del partido, un tramo final en el que hubo ambiente caldeado en la cancha de Bohemios. Se dio como en este caso, Adrián Vázquez tuvo que parar el juego, pedir intervención a los inspectores, sacar a algún hincha. Después del partido, Gustavo hubo... Sí, cabe acotar acá, observamos, ¿no?, al inspector cuando se retiraba. Si querés, terminar con el comentario del juego y después nos metemos en lo que sucedía, ¿no?, con la denuncia de Adrián Vázquez, el primer juego del partido, en una seccional después de finalizado el encuentro, pero que también se daba en el rectángulo de juego. Cerramos, si querés, el comentario. Bien, con el doble anterior de Garbarino, Bohemios empataba. Después libres para Atenas, que sacaba 2, y esta jugada en la que el Oriente le cometió una falta antideportiva a Garbarino, y con 29 segundos por jugar, Bohemios tenía 2 libres y la pelota. Garbarino fue a la línea y el Oriente reconoce su error, y después nos lo iba a reconocer también a nosotros. Garbarino, que erró el primero, embocó el segundo, Bohemios quedaba a un punto y tenía para
pasar al frente en esta jugada, con 29 segundos por jugar, obviamente diferencia entre relojes, tira Garbarino y Guerra, y acá el rebote enorme de Villegas, la volea larga para el Oriente, y con esta jugada empezaba a liquidarse el partido, porque Atenas sacaba 3, faltando 14 segundos, y por si fuera poco, saca mal Bohemios, recupera Villegas, recibe la falta, y ahí sí, se va a liquidar el partido, porque el boricua coloca los 2 libres, mientras del otro lado Anthony Johnson en el otro tablero recibía primer insulto, después hubo un botellazo para el extranjero del equipo de Atenas. Capelli, inteligente, lo sacó del rectángulo de juego porque ya el partido estaba liquidado a esa altura con los 2 libres de Villegas, faltando 13 segundos. Atenas había sacado 5 y bueno, lo terminó ganando bien el equipo de Atenas por una diferencia que era impensada cuando faltaban 40 segundos y estaban igualados en el tanteador. Justamente marcaba Gustavo lo del arbitraje. Hubo una situación increíble en la que en pleno rebote ofensivo que tomaba Bohemios, Adrián Vázquez paró el juego para sacar un hincha detrás del aro. Los insultos eran constantes, pero llamó la atención el momento, ¿no?, en el que Bohemios tenía ventaja en esa jugada. Igualmente no influyó porque después le dio un saque de costado y de inmediato anotó un doble Garbarino. Sí, lo que hablábamos también para aclarar es que no, o sea, cuando un juez debe detener el juego, en este caso por algo de mala conducta, no mide, o sea, no tiene por qué medir qué es lo que está pasando en cancha. O sea, la reacción ante, no sé si esto haber sido un insulto, no fue el tema del botellazo, porque también hay que marcar que un parcial, un hincha de Bohemios, fue el que le tiró la botella a Anthony Johnson, que también, bueno, fueron denunciados justamente la parcialidad del equipo de Bohemios y lo que sucedía a la salida, ¿no? O sea, no hay un momento indicado cuando el juez, digamos, detiene el juego, hace sonar su silbato. Bueno, perfecto. Ahí se para y, bueno, se retoma la acción de donde esté. O sea, no tiene por qué haber juego detenido. No, igualmente es curioso y generó muchas protestas. Incluso cuando pitó Adrián Vázquez, hasta los de Atenas protestaron porque pensaron que estaba cobrando falta de la defensa de Atenas. Y los de Bohemios no podían entender qué había cobrado cuando Polinais bajó el rebote y después del pitazo, eso sí, hace un doble, que incluso otros pensaron que había sido doble y falta, pero el pitazo fue claramente antes y no tenía nada que ver con una falta de ninguno de los dos equipos, nada con lo que estaba pasando en cancha. Después sí, deplorable lo que pasó después, gente de Bohemios a la salida, ¿no? Y con insultos para el árbitro Adrián Vázquez. Estamos hablando del tenor de los insultos xenófobos y racistas. O sea, lo que lleva a la determinación a que el juez se dirija a la seccional de ahí, de la zona, es el tipo... Cruzando la calle. Sí, es el tipo y el tenor de los insultos que recibió Adrián Vázquez, que fue esperado, insultado y, bueno, denigrado, si se quiere, porque esa es la expresión con respecto a que, bueno, no pertenecía al sector de ahí del club, y, bueno, un montón de insultos más, en los cuales hoy por hoy se ha hecho ya prácticamente algo de todos los días en nuestra sociedad. Lamentablemente, eso fue lo que lo llevó a hacer la denuncia a la salida, más allá de lo que pasó en cancha, ¿no? Que también está la denuncia realizada en la Federación Uruguaya de Básquet. Sí, no me gustó el arbitraje, pero igualmente hay que decirlo claro, Atenas no gana por el arbitraje, ganó bien el equipo de Capelli, que se mete en zona de clasificación en la Superliga. Bien, al cierre lo marcaba José, que, bueno, fue una de las figuras del equipo de Atenas. Iván Loriente charla con Último Cuarto. Sí, la verdad que fue una noche muy buena y la verdad nos vemos contentos a casa. Creo que venimos a ganar un partido que era durísimo y, bueno, por suerte dejamos todo dentro de cancha, del alma y corazón, y sabíamos que si defendíamos nos llevamos al juego. Que si equivocaba menos al final se llevaba al juego, y por suerte nos equivocamos menos y nos pudimos llevar esta victoria importantísima. Sí, no venía metiendo una y, bueno, por suerte me entró una ahí. Después haciendo goles de corrida, Jowen dame esa asistencia, por suerte me vio. Y, bueno, aunque cometí un error que no se debe cometer ahí a lo último, un antideportivo bien al pedo. Y, bueno, que eso nos puede llegar puede haber llegado a perder el partido. Pero, bueno, por suerte nos pudimos ganar y contentísimo. Sí, yo creo que sí, sacamos una ventaja de 17 puntos. Y, bueno, después creo que jugamos muy apurados, no supimos mantener la ventaja. Pero después jugamos más tranquilos cuando se vinieron, por suerte. Y ahí tuvimos la paciencia de jugar adentro, afuera y, bueno, mantener el juego así y ganarlo.
Natal, la perfumería de la familia, bueno, tiene de las mejores ofertas ahora para regalar y regalarse en estas fiestas. Abaratás el costo de la canasta familiar y sobre todo, bueno, de productos de limpieza hasta tocador, exactamente, para que, bueno, vos puedas estar disfrutando en sus 22 sucursales de las mejores ofertas de Natal. Tenés una variedad enorme, ¿no? A nivel de lo que es todo perfumería, de lo que es... ¿En qué época del año, además, no? Notable. Para aparecer y jugársela, entonces, con Natal en estas fiestas tan importantes. Sí, 22 sucursales que te dan justamente Natal, la perfumería de la familia, la chance de regalar y regalarse. Viajamos rápidamente a Pocitos, porque ahí, bueno, un partido que estuvimos los tres, ¿no? En la victoria de Trujillo frente a Defensor Sporting. Sí, señor. Ahí está, con el Taibo, con el Rodríguez, estuvimos en esta victoria importantísima de Trujillo, pero que realmente le deja un sabor amarguísimo con la lesión de el Pepo Vidal. Sí, mucha gente en la calle Chucarro, algunas que no las pudimos ver, y la victoria de Trujillo frente a Defensor Sporting por 83-69. Un triunfo del Rojo de Pocitos que se basa en lo que ha sido su intensa defensa, como a lo largo de todo el campeonato, sobre un Defensor Sporting que por momentos se torna previsible cuando, bueno, carece de tiro exterior. Es un equipo que, salvo Marcos Cabot, no tiene triple, cuando le cierran bien los caminos a Anthony Danrich y sobre todo cuando no encuentra soluciones en el bajo, porque ni Dobbins ni Washman tuvieron un buen partido. Tal vez de lo mejor en la zona pintada fue Federico Haller, pero de a poco Trujillo, con muy buen porcentaje de afuera, con un Kevin Young que fue determinante en la zona pintada, comenzó a sacar diferencias y ganó a lo largo de todo el partido. Sí, sobre todo cargó muy bien el rebote ofensivo, tanto Colmenares como Young mandaron allí adentro en ambos sectores. Cuando recibe la pelota Young es inmarcable, es imposible defender. Acá vemos la caída de Marcos Cabot que se da en el primer tiempo, sale muy dolorido en uno de sus hombros, luego nos enteraríamos que, bueno, sería no mucho más que un golpe. Por suerte, la imagen fue clara, ¿no? Por suerte. Pobre, la imagen fue clara, cayó con el hombro con por suerte. derecho. Pero en definitiva, en base a un notable trabajo defensivo, Trujillo iba adelante en el juego. Recién veíamos en los gráficos la defensa de Trujillo, porque creo que hay que marcarlo así. La defensa de Trujillo solo le permitió 6 lanzamientos de triples a Defensor Sporting. Defendió muy bien, sobre todo en los minutos que no está Marcos Cabot, como decía Santiago, quizás el hombre de mejor muñeca. Y al no tener tanto juego importante en lanzamiento exterior, se torna un poco previsible este Defensor Sporting. Y más si le anulan los caminos a Danrich, quien por momentos fue el único hombre, ¿no? Creo que lo que quedó claro para el equipo Defensor Sporting es que precisa un extranjero 5, ¿no? Un grande, porque depende solo de la lucha, que es lo que hace prácticamente. El otro día lo vimos fajarse muchísimo, ¿no? A Washman con Kevin Young, creo que debe ser el 5 más determinante, junto con Johnson de repente, pero es el que siente la posición de los extranjeros que está aquí en nuestro país, y al dominó prácticamente la pintura. Defensor Sporting creo que está claramente necesitando un recambio por Dobbins, que debería ser el jugador que, bueno, a ser recambiado. Sí, yo igualmente en ese aspecto no sé si coincido tanto, porque uno, si se pone a ver los números fríos, acá más que un 5, más que un extranjero interno, precisa triples, precisa gol de afuera. Un equipo en el básquetbol actual que no convierta, me da la sensación que tiene pocas chances. O sea, lo que pasa es que si vos cambiás a Dobbins por un 3, por ejemplo, para buscar una buena muñeca. Bueno. Te quedás muy corto. El que se queda es Danrich. En la zona pintada. Yo creo que por ahora esta derrota no puede hacer que Defensor Sporting cambie una estrategia que le ha llevado muy bien y que lo tiene tercero en el campeonato. No, está bien, pero creo que de futuro, como están dadas las cosas, un torneo donde se ve abierto, un Defensor Sporting que sigue mostrando que con Jauri entiende a sus jugadores también a Gerardo. El torneo está abierto, o sea, más allá de la solidez que puede presentar Malvin. Y bueno, para ir por más en el torneo, me parece que Defensor Sporting debería recambiar por un 5. Sí, yo reitero el concepto. Hablar de recambio cuando un equipo está bien y estar tercero me parece una falta de respeto para quienes son integrantes del plantel, y sobre todo porque el respeto va por el lado de no insultar a nadie. A mí me parece que cada uno tiene su opinión. Yo marco lo que me parece como una variante importante para el equipo de Defensor Sporting. Pero si quiere ir por el torneo, si quiere hacer la plancha y terminar tercero como está, o de repente después cuarto según los cruces, está perfecto. No tiene nada que ver, Gustavo. Vos cuando apostás un recambio, muchas veces vas contra el saber y
ver qué puede pasar. Bueno, por ejemplo, muchas veces un extranjero comprobado no te garantiza un buen nivel o no te garantiza que tu equipo dé el salto de calidad. Ha pasado, pasó con Aguada, con Gorí. A mí me da la sensación, y en esta discusión que se genera, que por ahora Defensor me parece que lo que tiene que tratar de mejorar son algunos aspectos ofensivos para generarle juego a los perimetrales de tiro exterior. Es un equipo que carece de tiro exterior, y cuando le cierran a Danrich los caminos, como lo hizo Trubil, que aparte lo contraatacó muy bien, que tuvo a un Kevin Young determinante, y que sobre todas las cosas lo que hizo Kevin Young fue ser un armador de juego desde el poste bajo. Porque Kevin Young recibía, o se posteaba y definía, o se posteaba, y cuando venía la ayuda distribuía muy bien el juego para, bueno, lo que es sobre todo un alto bajo con Colmenares muy importante, pick and roll que jugaban casi a la perfección el propio Isubejeres con el venezolano, y creo que una diferencia que marcó Trubil en cancha de intensidad, un equipo que se hace en su escenario muy duro y muy difícil de ganar. Y que se juega mucho a raíz de la dupla extranjera, ¿no? Creo que tanto Colmenares como el propio Kevin Young dan mucha seguridad al momento de ir a buscar las cortinas, de ir a lanzar con un rebote prácticamente seguro. Marcar del partido, a falta de 5 minutos 08, se da la lesión de Santiago Vidal, que obviamente va a perderse el resto de la liga, y quiero destacar el trabajo de Galleguito Romero. Creo que fue una de las grandes figuras de este partido, en el rol defensivo primero que nada, pero también con alguna aparición importante, un triple desde el costado, en un momento donde el Defensor intentaba reaccionar en el encuentro, y que bueno, ahora va a quedar como el señor base del equipo. Y habrá que ver qué alternativa busca Trubil, otra vez volver como con un segundo base a Claudio Bascú, está Hernando Fittipaldo también. Sí, ojo, puede, y Isubejeres puede llevar la base. Nos lo hizo incluso, no sé si en Aguada, en alguno de los torneos. Es un rol que igualmente creo que lo desgastaría mucho para el tipo de juego, para el rol también defensivo, porque no hay que olvidarse que, a mi forma de ver, por lo menos Joaquín es un excelente defensa. Creo que ahí sería realmente desgastarlo bastante. Pero bueno, Álvaro Tito con otra temporada en donde va a tener que apelar a ese muy buen ingenio que tiene, y que lo transforma como uno de los mejores entrenadores que hay acá. Hablábamos de la mala suerte del Pepo Vidal en el arranque, de que año tras año lamentablemente le han venido sucediendo vicisitudes que lo han sacado. En una liga, una mordedura de un perro, la liga pasada el tema de la columna que lo dejó al margen de la definición, y esta fractura que lamentablemente una jugada casual lo saca de la liga, y que evidentemente hacen bajar las pretensiones a Trubil. Acá estamos hablando de uno de los mejores 3 bases de la liga. Yo no sé si tal vez no acotaría incluso un poquito ese margen. Y lo de Trubil, se lesiona Martín Aguilera primero, y ahora Vidal. Y para Álvaro Tito también, hace 2 años que viene dirigiendo a Biguá, y siempre en la recta final de la temporada tenía algún problema. O era con los extranjeros, o fue con Vidal el año pasado, y este año, que venía haciendo una gran campaña como los años anteriores en el Pato, también tiene un problema y tendrá que reorganizar este rompecabezas sin Vidal y sin Aguilera. Ahora sí, nos metemos en la Superliga, y esto fue una victoria importantísima en la cúpula del equipo de Colón en el reclasificatorio, exactamente como me dice nuestro productor, para la victoria de Olimpia frente a Montevideo, que sí, lo hunde y lo deja muy, pero muy abajo en la zona de reclasificatorio. Un punto más que importante, ¿no? Y que también tuvo consecuencias desde el aspecto físico, porque Mauro Tornaría sufrió un desgarro que lo va a dejar prácticamente fuera de lo que resta de esta fase reclasificatoria. Montevideo, que ya en la jornada había anunciado la intención de cortar a los extranjeros, porque prácticamente se veía con un pie y medio en el Metropolitano, y no hace grandes erogaciones económicas que comprometan el futuro del propio Montevideo en el Metropolitano, que arranca en el próximo año. Pero bueno, en torno al partido, un equipo de Olimpia que lo supo llevar, que tuvo la gran figura de Maximiliano Servi, que defendió de forma notable, y que en definitiva, bueno, marcó la cancha y bien, y creo que es una realidad, ¿no? Creo que Olimpia, más allá de que ha tenido malos o muy malos momentos en lo que va de la temporada, es más que este equipo de Montevideo. Sí, 37 puntos de Maximiliano Servi, 6 de 9 en triples, fue infernal lo de Servi. Hubo un par de triples de Lucho Silveira fundamentales en los momentos que el partido estaba parejo, porque hasta el tercer cuarto la máxima diferencia que había llegado a sacar Olimpia había sido de 5 puntos. Lo abre el partido en el último cuarto, porque obviamente un Montevideo con un plantel más acotado, con un Young que fue bien defendido, con un Ellis que pesa poco y nada en la zona pintada, consiguió que Servi y Alex Galindo, de buen segundo tiempo, fueran las figuras para ganar un partido fundamental, ¿no? Si Olimpia
perdía, seguía en zona de descenso. Creo que la preocupación iba a ser mayúscula y ni que hablar. La preocupación, como decía Juanpa, pasa por la lesión de Mauro Tornaría, que con un desgarro estará por lo menos 20 o 25 días afuera. Y la decisión de Montevideo, ¿no? Que obviamente no debe haber sido fácil, debe haber sido dolorosa ante una realidad que marca la tabla, la actualidad del plantel, muy comprometido. Y creo que es, más allá de todo y de lo cursi que pueda sonar, creo que es una decisión inteligente. Porque seguir estirando esta agonía para comprometer la situación del club, después complicarte el año que viene, no cumplir con los jugadores, en un club como Montevideo que hace varios años se ha ordenado en cuanto a lo económico, a la intención de jugar en Liga. De hecho, hacía 5 temporadas, si no me quedo corto, seguía que estaba en Liga Uruguaya. Y bueno, obviamente esa decisión provoca que en el Metropolitano, que comenzará el próximo año, seguramente sea uno de los grandes animadores, ¿no? Así que bueno, seguramente difícil para los hinchas, algunos jugadores, pero bueno, se puede llegar a entender, ¿no? Y el club lo que ha crecido también a nivel edilicio, lo prolijo que se ha puesto, ¿no? O sea, creo que también de repente son cuidados a tener en una zona donde justamente se está precisando un club, en este caso un club de básquetbol, pero también para trabajar en lo social. Claro. Ya no metemos porque es otro de los equipos que toma aire y justamente es en la zona de reclasificatorios, que fue la victoria de Biguá frente al siempre peleador y Querendón Sayago. Sí, en un partido muy parejo en el que Biguá estuvo incómodo en lo que fue el primer cuarto con el equipo, no, al revés. Biguá era el que hacía las cosas bien en el primer cuarto, a Sayago le costaba, incluso 3-4 tiros de 3 puntos que no tocaban aro prácticamente, pero tal vez muy rápido, sacó la diferencia de 13 unidades el equipo de Esteban Yaquinta, pero reaccionó el del Gato Perdomo, mordiendo, tal como es su estilo, con Ramel Allen dominando la toma de rebotes, con un buen ingreso de Alex López en el goleo, el trabajo de Shellman tanto en ataque como en la defensa, y Biguá que no tuvo un buen primer tiempo de Melvin, que arrancó lastimando muy bien con Jennings, pero después el extranjero se diluyó y de hecho no jugó en todo el segundo tiempo por decisión técnica. El equipo juega mejor al básquetbol sin Jennings en cancha y eso volvió a quedar en evidencia. La lesión de Damián Mujica también hay que marcarlo. Esta jugada es increíble. Ese cachetazo que vimos de Ramel Allen fue marcado como libre de Alex López, un libre que claramente había sido errado, el cachetazo arriba del aro, pero para Bartel el libre entró sin que nadie tocara esa bola. Y acá, esto ya estamos en el último cuarto, Andrew Philly hacía con ese triple que Biguá sacara 5 de diferencia, después de que Sayago, ahí están las protestas, ¿no? Claramente le piden que debía valer 2 puntos la conversión anterior, pero valió una. A esa altura Sayago ya se había puesto en partido, un buen ingreso defensivo de Leonardo de Pena, el trabajo, como marcábamos, de Terrence Shellman en la ofensiva. Ramel Allen se fue quedando, Alex López fue el bastión de Sayago en materia ofensiva en lo que fue el último cuarto, y se marcaban con Pereiras, el pibe de Biguá, que en realidad no se marcaban, se atacaban, porque cada uno era, bueno, justamente la referencia personal, pero no podían con el otro. Más brilló lo de Alex López en lo individual, creo que lo de Pereiras en lo colectivo, dentro de un equipo que también tuvo más vías de gol, que tuvo buenos pasajes de llano, de rack, sobre todo cuando hubo que pinchar la bola. Un buen segundo tiempo de Melvin, que encontró más juego a partir de la salida de Jennings, fue mejor habilitado. Sayago en el final echaba el resto, se ponía en juego. Biguá, que parecía tenerlo controlado, pero que se le complicó en el final. Y Sayago, que faltando 3 segundos y 9 décimas para terminar el partido y perdiendo por 4, se encontró con una falta de 3 puntos que le cometieron a Omar Galeano. Antes, todos estos libres, Biguá con alguna pérdida de pelota, con una zona increíble por un mal pase de los pies, algún libre errado, se termina complicando Biguá en el cierre y, si no me equivoco, viene acá la jugada en la que Omar Galeano busca el tiro de 3 puntos, ahí está. Falta de 3 puntos, que pudo haber sido triple y foul, con Biguá ganando por 4. Tremendo. Galeano puso el primero, la orden del Gato Perdomo fue tirar a errar el tercero, pero antes tenía que meter el segundo, y lo fracasó. Había puesto a Nacho Pons por Diego Pereiras para ir a buscar el rebote, pero acá está el tercero, ya con el equipo perdiendo por 3, Galeano claramente invade. Después una protesta, creo que desmedida para lo que fue la jugada, muy clara, ¿no? Admitía protestas, Galeano tira a errar y es el primero que sale tras el rebote, antes de que la pelota incluso tocara el aro. Y bueno, ahí en definitiva ya el partido estaba cerrado, porque Sayago
dejó pasar esa oportunidad que le regaló Biguá de tal vez poner los dos libres en manos de Omar Galeano y tirar a errar el tercero como para buscar un rebote y el doble que forzara la larga. Biguá con mucho sufrimiento, pero creo que mostrando una dosis de personalidad que me había faltado verle en otros partidos, también con un joven como Pereiras, con algunos minutos de Brause. Bueno, lo termina ganando bien el equipo de Esteban Yaquinta, una victoria merecida, sufrida y también necesaria. Bien, compartíamos, ¿no? Porque algo que creo que el otro día lo decías en la radio, Jennings fue a la banca y no volvió a ingresar. En todo el segundo tiempo no ingresó Jennings. El que tampoco ingresó fue Damián Mujica, que se tuvo una luxación de hombro en una jugada casual en la que chocó con Leonardo de Pena y bueno, fue trasladado de inmediato a una mutualista para realizar los estudios. Jennings no ingresó en todo el segundo tiempo por decisión técnica. El equipo jugó mejor al básquetbol sin él. Creo que se vio claramente eso en cancha. A Biguá le fue mejor sin Jennings, más allá de que hizo un gran primer cuarto, pero luego cuando le ajustaron la marca, cuando ya no era Diego Pereira su defensor, contra quien aprovechó la diferencia física que tiene, sobre todo a favor, bueno, decayó en el juego lo que fue el aporte del extranjero nacionalizado y Biguá sin él en cancha jugó mejor. Bien, compartimos la nota con Pablo Rack, uno de los hombres que asumía la base justamente donde fue marcado como uno de los buenos jugadores por José Calvete. Sí, la verdad que era impostergable, bueno, por suerte lo pudimos sacar. Creo que fue un horrible partido de básquetbol, pero bueno, por suerte el resultado fue para nosotros. Típico partido de descenso, ¿no? Se ven un montón de errores, un montón de imprecisiones, pero bueno, lo importante era sumar y estar un poco más arriba, ¿no? Solo un punto más, estar un poco más tranquilo hasta el próximo partido, porque acá ganás y ves la tabla de una manera, pero perdés al otro partido y ya de vuelta ves cómo los de abajo se acercan. Y bueno, como te decía, ahora tratar de descansar y llegar bien al próximo partido y seguir sumando. No, la verdad que ni idea porque es todo tan parejo que creo que el único un poco más despegado es Larre y bueno, lo demás tendremos que ir partido a partido viendo cómo se da la tabla y tratando de zafar, ¿no? De Lini y compañía te presentamos la línea de elevadores Columbus Maquinon. Es la línea más completa de aparejos, manuales, eléctricos y neumáticos. Cuenta con la solución necesaria para movimiento y elevación de carga y estructuras. Fabricante de aparejos, estructuras y accesorios, cadenas, anillos de fijación, ganchos, grilletes y cinta. Y porta y representa a Lini y compañía 100 años junto a la industria. Como ya sabes, está en Cerro Largo del 1000 o al 2-952-41. Podés llamar a asesorarte y hay una línea muy completa. En este caso de elevadores, y que Lini y compañía te lo hace llegar a lo largo y a lo ancho de todo el país, más allá de que siempre tenemos recomendaciones diferentes, Lini y compañía, para que vos, bueno, puedas estar aprovechando. Compartimos ya cómo ha quedado la tabla de posiciones hasta el momento de la Liga Uruguaya de Básquet. Tabla de posiciones que tiene a Malvin como líder de la Superliga con 18 puntos, Trubil como escolta con 17,5, le siguen Defensor Sporting y Atenas con 16,5, 16 para Bohemios, 15 para Braica Maccabi, 14,5 de Goiz y cierra Aguada con 14. En el reclasificatorio, Larre Borges tiene 14,5, Biguá 12,5, Sayago y Olimpia 11,5. Hoy jugarían un desempate por la permanencia y cierra Montevideo con 11 puntos. Bien, la próxima fecha que se jugará entre viernes y sábado queda de esta manera. Casi todos los partidos el viernes, salvo uno. Malvin recibirá al equipo de Atenas, Aguada a Defensor Sporting, Trubil a Bohemios. Y atención con el televisado porque es más temprano, 20-15 horas, Goes frente a Braica Maccabi. Por la permanencia, el viernes, Olimpia será local frente a Biguá a las 21-15 horas y el sábado, único partido de la jornada sabatina, 21-15 horas, Sayago frente al equipo de Larre Borges. Bien, a todo esto también hay que destacar y recalcar que hoy, en tercer ascenso, se juega un partido clave que puede haber campeón. Claro, puede haber campeón porque si La Gomar derrota a Larrañaga desde las 21 horas con 15 minutos en cancha de Capitol, La Gomar será el campeón y por ende el primer ascenso al próximo Metropolitano, así que bueno, puede haber campeón. Puede subir La Gomar, ¿eh? Claro, y si gana Larrañaga, bueno, después haremos un programa especial para explicar la definición de tercera, ¿no? No, pero está sí, tremendo. Ahí espera Larrañaga un desempate que tiene otro Sí. desempate. Yo la verdad que no lo entiendo. Sería más fácil decidir por sistema FIBA, diferencia de goles y a otra cosa, pero si hoy gana La Gomar, es campeón. Si gana Larrañaga, espera y La Gomar y Cordón tienen que volver a jugar una semifinal
Inentendible. Pero dentro bueno, de este el abrazo para triangular Cabezas. que es un desempate, que si llega a pasar eso sería el desempate del desempate del desempate. Y en No, mayo estaría tremendo. terminando. Pero bueno, clarito quedó, ¿no? El agradecimiento para la producción acá, al bar y al resto de los amigos de esta casa que nos ha recibido, obviamente, hace ya 2 años prácticamente, donde estaremos cerrando hoy el año para Último Cuarto TV, debido a que las fechas después coinciden con las fechas tradicionales, las fiestas tradicionales que siempre se celebran. Evidentemente nosotros nos sentimos, como lo decíamos recién, como en nuestra propia casa. Hemos sido recibidos no solo por la dirección del canal, sino por los buenos amigos, siempre como decimos, ¿no? En control el Pipa, el Seba, que está por ahí, acá el Varilla, ¿no? Que es uno de esos valores tremendos, Pablito en las cámaras, está Edgardo también junto a nosotros, el Coco, que también, pero así como han pasado muchísimos de los buenos amigos Pablito. que... ¿Perdón? Pablito. A Pablito lo nombré, fue con el que arranqué. Muy bien, Me olvidé Daniel, el mudito que el también mudo está. que se escucha poco. Sí, no te Sí. olvides de Anita, la Que está con maquilladora, nosotros, ¿no? Anita, la maquilladora, realmente la que ha estado permanente, Porteño, Rubén, Jorge, Matías, el Santi Seijas ahora en la producción también de Último Cuarto, nuestro cámara, ¿no? El Guille Bonefón. Realmente, como siempre lo decimos, de repente, el cierre de balance, de pasar raya, a veces hay cosas que se complican, como hace un año bastante complicadito, pero agradecimiento para todos los que nos apoyan, evidentemente, en lo personal, para la gran banda de Último Cuarto, ¿no? Como Santi, Juanpa, Calvete, y en la radio ni que hablar. O sea, una banda enorme de todos amigos, pero sobre todo que esto lo hacen por la pasión que sentimos con el básquetbol, sobre todo aquí en BTV. Lo que nos ha bancado la empresa también, en lo personal, cada un agradecimiento enorme a la dirección del canal y al resto. Simplemente, ¿no? Levanto la copa en un brindis para todos, para todos nuestros buenos amigos, para los auspiciantes, pero sobre todo para el equipo de laburo y lo como vuelvo a destacar, porque a veces se puede, no sé, pensar que acá la verdad trabajamos muy pero muy cómodamente, así que Santi, José, Juanpa, arriba. Siempre digo, ¿no? Lo mejor está por venir, ojalá que sea Sí, para el señor. próximo 2015. ¿Elevamos la copa? El 2015 estamos acá de vuelta, ¿no? Ojalá. Muy bien. Para Richard también, Sí, para todos. Vamos arriba, Salud, que se venga lo mejor y obviamente nosotros volveremos recién el próximo año, el 2015, para todos. Un beso enorme y gracias, simplemente gracias. Felicidades.